los hermanos del mundo que están viendo este programa, les damos la más cordial bienvenida. En cualquier iglesia o nación donde estén, sea el continente americano, allá en Europa, en África, en Asia, donde quiera que estén, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Haya mucha paz en sus casas, en sus hogares, en sus países. Ahorita estamos padeciendo aquí las inclemencias del tiempo en el estado de Guerrero, pero Dios nos va a sacar adelante. De los hermanos se sabe que no hay ningún hermano que haya sido afectado absolutamente en nada. Israel, pues allá también tenemos hermanos, también se sabe de los hermanos que a ninguno le ha pasado nada. Gracias a Dios. HPTV Internacional les da también la más cordial bienvenida a su programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. También pueden buscar HPTV Vivencias en YouTube, en Facebook. Ahí están todos los programas que hemos hecho de años atrás. Bien, transmite HPTV Internacional, Universal Talents también transmite, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times, para que en cualquiera de los canales, en algunos países que estén, se conecten en el nombre del Señor. Bien, hoy vamos a dar, hermanos, un testimonio del apóstol Aarón Joaquín. Él lo dio muchas veces aquí en la iglesia de Guadalajara, sobre todo en la 12 de octubre. El apóstol Samuel Joaquín también lo dio muchas veces aquí en la iglesia de la hermosa provincia y también algunas veces allá en Monterrey, en Nuevo León. Es, hermanos, cuando Dios una vez le habló y le dijo un telegrama corrompido. Bien, cuando ya, hermanos, Dios le dio la orden al apóstol Aarón Joaquín de que se fuera de Monterrey, de ahí de la iglesita de Saulo y de Silas, rumbo a la ciudad de Guadalajara, pues los hermanos, la iglesita lo estimaba mucho. Yo pienso que a él lo estimaban por las obras que él hacía, por los milagros que Dios le permitía también hacer y que le pedía a Dios y se hacían esos milagros. Toda la iglesita lo buscaba a él, lo empezó a querer a él, a la hermana Elisa. Y cuando ya supieron los hermanos que Dios le había hablado y que le había dado la orden de que se fuera de Monterrey sin rumbo, no sabía hacia dónde iba a llegar, hacia dónde iba a ir. Se entristecieron muchos hermanos de aquella iglesita y algunos quisieron, porque ellos creyeron. Silas también creyó que Dios le había hablado. Y Silas le dijo al apóstol, a Aarón Joaquín, dice, si crees que Dios te ha hablado, vete a donde Dios te mande a predicar el evangelio, allá vete. O sea, Silas era más buena gente con el hermano Aarón. Saulo no estaba en esos días ahí en Monterrey, andaba en la frontera, andaba en Ciudad Juárez, posiblemente visitando alguna iglesita que tenían por ahí y alguna también al otro lado en Estados Unidos. Entonces el apóstol Aarón nada más se despidió de Silas y de la iglesita de los hermanos. Algunos hermanos decidieron acompañarlo pues un tiempo, unos kilómetros, porque el apóstol tomó la vía del ferrocarril, caminando, hermanos, pues por un ladito, evitando, hermanos, cuando pasara, hermanos, el tren. Caminó, hermanos, rumbo a donde él no sabía que iba a ir. Y decidieron acompañarlo dos hermanas ya grandes de edad, una jovencita también muy estudiada, otro hermano del que después daremos testimonio y
otros 4 hermanos más, 8 hermanos de aquella iglesita quisieron encaminarlo, quisieron acompañarlo, porque ellos creyeron que era Dios el que le había hablado y dado esa orden de que saliera de Monterrey hacia un lugar que él no conocía. Empezó el apóstol a caminar por la vía, hermanos, del ferrocarril con la hermana Elisa. Ya había platicado con la hermana Elisa, y ese día que Dios, por medio de las lenguas, le mandó ese mensaje, le dio ese mensaje el jueves próximo: quiero que salgas. Ya en la noche platicó con la hermana Elisa lo que Dios quería de él, lo que Dios le pedía. Ya le habla a su esposa y le dice: mira, Dios quiere que nos vayamos de aquí, de este lugar. A dónde, no sé a dónde, pero Dios dice que el jueves tenemos que salir. Hermana Elisa, una hermana muy sincera, muy fiel, humilde, la hermana, esposa de él, le dijo: sí, dice, a donde tú vayas, dice, yo voy contigo. Y hasta le dijo: aquí, los meses que hemos estado, pues hemos recibido malos tratos, no nos tratan bien, ya ves, a ti te hacen trabajar, a mí como esclava me hacen trabajar. Si Dios te ha dicho que nos vayamos, vámonos, vámonos de aquí, de Monterrey, de con estos hermanos Saulo y Silas. Salieron, salieron, hermanos, sin rumbo, porque no sabían a dónde Dios los iba, hermanos, a llevar. Con aquel grupito de hermanos que querían encaminarlos, andar con ellos, todavía un día, un rato, una noche, andar, hermanos, con ellos. Empezó a caminar, hermanos, el apóstol. Por ahí en una estación del tren, el tren muy seguido aquí en México tiene estaciones, ¿sabes? Cada 10 kilómetros, muy seguido en cualquier ranchería, pueblito chiquito, ahí hay una estación del tren. La gente en aquel entonces, tu hermano viajó mucho en tren también, desde aquí nos íbamos a Tijuana, de México aquí en tren, aquí a Tepic también en tren. Era un transporte para la gente humilde, la gente que no podía pagar un camión, aunque en aquel entonces los camiones eran muy baratos, pero el tren era todavía más barato. No había restricciones, llegabas y cuando te subías al vagón ya estaban todos los asientos llenos, se iba uno parado, se sentaba ahí en el pisito, hermanos, del tren, se llenaba mucho, era para la gente humilde el transporte, hermanos, del ferrocarril. En la primera estacioncita, pues descansaron, posiblemente ahí compraron algo de alimento, porque tenían ya, hermanos, varios kilómetros, hermanos, caminados. Siguió el apóstol Aarón con aquel grupito, la hermana Elisa, hasta la siguiente, hermanos, estación. Pero antes de llegar a la siguiente estación, pues el hermano Aarón les dijo que descansaran un rato, descansemos un rato, miren, aquí hay árboles, aquí hay sombra, aquí a un lado de la vía del ferrocarril, vamos a descansar de lo que hemos ya caminado. Se pusieron, hermanos, a descansar allí, aquel grupito, 8 y el hermano Aarón, la hermana Elisa, 10 eran en total. La historia que platicaba el hermano Aarón dice que ahí le dio un poco de sueño, cansado del camino, y los demás, a lo mejor también los demás, empezaron también a dormitar, a dormir ahí en el campo, abajo de esa sombra. Y dice que oyó, cuando estaba, hermanos, dormido, dormitando, oyó un trueno el hermano Aarón, un trueno fuerte, fuerte. Y se levanta, hermanos, pues rápido, se levanta, pensó, yo creo él pensó que venía la lluvia, que iba a llover y tenían que buscar por allá algún refugio. Pensó que eso iba a pasar. Y se levanta, hermanos, de repente, de pronto, ya le pregunta a la hermana Elisa, que estaba pues ahí junto a él, y a otros hermanos que estaban ahí junto a él, tranquilos ellos,
algunos dormitando, algunos descansando. Les preguntan, ¿no oyeron ese trueno? Ya la hermana Elisa le dice, ¿cuál trueno? No oímos nada. Igual los hermanos le dicen, no oímos nada de trueno. Volvamos a dormitar. No ha pasado mucho tiempo que estamos descansando. Volvamos a dormitar. En eso, hermanos, pasa el ferrocarril de pasajeros. Y, hermanos, ahí en el ferrocarril iba Saulo, que ya había llegado de allá de la frontera y de Estados Unidos, y ya no había encontrado al hermano Aarón ahí en el templecito, ahí en la casita del cuartito que les prestaban. Silas le dijo, se fueron. Dios le habló y le dijo que se fuera y se fueron. Y con él también algunos hermanos. Entonces, Saulo, pues defendiendo, hermano, la iglesita que él tenía, y al hermano Aarón y a la hermana Elisa también como miembros que eran de su iglesia, tomó el ferrocarril y por ahí los vamos a encontrar, por ahí los vamos a ver, y se iban asomándose a ver por qué lado los veían. Cuando los alcanzaron a ver al grupito, decía el hermano Aarón que sacaron las manos, como saludándolos, como diciéndole, aquí vamos. Y en la siguiente estacioncita se baja, hermano Saulo y el grupito, hermanos, que llevaba, 4 o 5 hermanos que llevaba, iban con él acompañándolo para convencer al hermano Aarón de que se regresara a Monterrey. El hermano Aarón ahí les era muy indispensable, incluso para orar por los enfermos, por endemoniados, por malos espíritus. Él les era muy indispensable. Aparte, pues lo tenían como criado ahí para regar los jardines, los árboles, sacar agua del pozo. Y la hermana Elisa pues, era la criada ahí para hacerles la comida, los alimentos, lavar trastos, todo eso. Bien. Entonces no le convenía a Saulo que el hermano Aarón y la hermana Elisa se fueran, menos el grupito que llevaban ya de algunos hermanos que se habían ido con ellos. Y ya se regresan de la estación donde paró el tren, se bajaron hasta donde estaba el grupito. Y ya cuando llegó hermano Saulo y los otros 4 o 5 que lo acompañaban de la iglesita, aquel grupito ya le empieza a platicar con el apóstol Aarón, ya no en una forma grosera como lo trató mucho tiempo, meses lo trató así al hermano Aarón, una forma grosera. Ya no, ya había cambiado para tratar de convencerlo que se regresara a Monterrey, ahí a la iglesita, porque les era muy útil, decíamos. Bien, ya lo saluda, ya le dice al hermano Aarón, dice, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? Yo ya llegué de la frontera, llegué de Estados Unidos, mira, le traje en ropa a tu esposa de allá, ropa americana. A ti también te traje ropa de allá de Estados Unidos. Ahí la tengo, regrésense para dárselas y sigan ahí con nosotros, sigan ahí viviendo. Ya el hermano Aarón le dice unas pocas palabras, es que Dios me habló, dice, y me dijo que saliera de Monterrey a un lugar donde me va a llevar Dios, dice, y nos salimos, nos venimos, y esos hermanos quisieron acompañarnos, pero se pueden regresar, dice, la orden nada más era para mí y mi esposa que viene conmigo. Y empezó Saulo, hermanos, a molestarse un poco al ver la negativa que el apóstol Aarón le decía que no se iba a regresar, que iba a obedecer la voz de Dios. Empezó a enojarse, empezó a molestarse, como era él muy corajudo, muy enojón, Saulo, y le dice ya enojado al apóstol, al hermano Aarón, mira, Eusebio, a ti no te habló Dios, le dice, a ti te habló el diablo, y estás obedeciendo al diablo, por eso te vas, pero no fue Dios, sino fue el diablo, le dijo Saulo al hermano Aarón. Y el hermano Aarón ya sintió ahí un celo de Dios, porque él había oído
la voz de Dios cuando le cambió el nombre, y también había entendido que el mensaje que le mandaba Dios era para él, para que saliera de aquel lugar. Y aquel predicador, aquel profeta que se autodenominaba Saulo, le decía que no era Dios, que era el diablo. Ya enojado, Saulo. Y el apóstol Aarón Joaquín daba testimonio, dice, empecé, dice, a hablar, dice, Dios empezó a ponerme palabras y empecé a hablarle y hablarle y hablarle y hablarle, dice, no sé qué tiempo duré, dice, hablándole, tampoco sé qué fue lo que le dije, porque eran palabras que Dios iba poniendo en mis labios. No tengo, no sé, media hora, una hora, a lo mejor más de una hora duré ahí hablándole con él, y los hermanos pues ahí, los que él llevaba oyendo, y los que iban con el hermano Aarón oyendo, y la hermana Elisa oyendo, pero el apóstol Aarón Joaquín decía, yo no supe lo que le hablé, no supe qué palabras le dije, pero dice, cuando reaccioné, dice, cuando ya volví bien en mí y empecé a pensar ya quién estaba frente a mí, dónde estábamos, por qué estábamos ahí, dice, y empezó, dice, a caernos una brisa, una llovinita, dice, empezó a mojarnos. Ya dice, ninguno de nosotros ni ellos no se movió nadie, aunque empezaba esa brisita a correr para buscar, no se movió nadie, dice. Cuando ya dice, terminé yo de hablar, cuando ya acabé de hablar lo que Dios puso en mis labios, y volví en sí, reaccioné ya, porque Dios me usó ese tiempo para hablarle a Saulo. Cuando ya dice, volví en mí en sí, lo vi ahí, dice, frente a mí, a Saulo, dice. Aquel hombre, dice, pues que soberbio, aquel hombre engreído, aquel hombre que no se dejaba de nadie, y lo que él decía se tenía que hacer. Dice, ahí estaba frente a mí, dice, humillado. ¿Qué le dije? Yo no sé. Las palabras Dios las puso en mis labios. Ahí estaba aquel hombre humillado, agachada, dice, su cabeza. Todo lo que le dije lo oyó. Y esas palabras que le dije lo fueron doblegando, hasta que agachó su cabeza, se humilló, dice, por la palabra, dice, que le hablé, que le dije. Dice, y cuando ya volví en sí y lo vi ya humilde, dice, se abalanzó él, Saulo, a abrazarme. En esa llovizna y en esa humildad que ya tenía él, se abalanzó a abrazarme. Ahí frente a aquel grupito que él traía y al grupito que iba con nosotros. Y ahí también con la hermana Elisa, que también daba testimonio. Se abalanzó a abrazarme y me dijo, permítame abrazarlo, dice. Permítame abrazarlo. Y el apóstol Aarón Joaquín, ¿cómo no? Aunque iba el apóstol Aarón Joaquín, pues con la ropa ya sudada por los kilómetros que ya llevaban, hermanos, caminando, ya llevaban 2 estaciones de ferrocarril, sin duda sudado, sin duda sucio. Y aquel hombre, pues bien vestido, acababa de venir de Estados Unidos, traía su ropa nueva, y le dice a aquel hombre, ya en su humillación, permítame abrazarlo. ¿Cómo no? Le dice el hermano. Y aquel hombre extiende sus brazos. Hermano Aarón extiende sus brazos. Y Saulo le da un abrazo al apóstol del Señor, al hermano Aarón Joaquín. Ahí, hermanos, con aquellos hermanos testigos, y ahí muy cerca de las vías del ferrocarril, le da un abrazo.
y le dice unas palabras que el apóstol Aarón decía, que el apóstol Samuel también decía. Estas fueron las palabras que le dijo Saulo al apóstol Aarón Joaquín. Permítame abrazarlo. Tengo la dicha de abrazar a un verdadero siervo de Dios. Así le dijo el predicador, el profeta, el que era el ministro, el pastor del hermano Aarón y de la hermana Elisa, el que era el superior, el que lo que él decía que se hiciera, eso se hacía. Ahí humillado. Dios sin duda lo inspiró para que reconociera y ya no lo detuviera, ya no le dijera regrésate. Ahí dijo estas palabras: tengo la dicha de abrazar a un verdadero siervo de Dios. Le dio el abrazo. Y ya, hermanos, cuando ya se terminó, hermanos, esa plática, esa reunión, le dijo Saulo al apóstol Aarón Joaquín: Dios vaya contigo. Dios te ha hablado, obedece la voz de Dios, ya muy, muy humilde. Ya no le dijo el diablo te habló, no. Dios te ha hablado, obedece la voz de Dios, obedécela. Predique el evangelio. Donde Dios te diga, ahí predique el evangelio. Ya Saulo, con el grupito que él llevaba, se devolvió, fue a la estacioncita del tren para tomar el tren ya de regreso, pero ya sin tratar de convencer al apóstol Aarón Joaquín que se regresara. Sí, con Saulo, como era el pastor, era el ministro de los hermanos que iban con el apóstol del Señor, se regresaron, parece que 4 o 5, ya nada más siguieron con él caminando como 2, 3. Entre ellos un hermano que se llamaba Margarito Roque, del que daremos también un testimonio después de lo que pasó cuando se regresó con Saulo a Monterrey. Así dijo aquel predicador, aquel profeta, aquel que era el ministro allá en aquella iglesita. Tengo la dicha de abrazar a un verdadero siervo de Dios. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. Parece que hay algunos mensajes, manden mensajes, hermanos, que están viendo, que están oyendo. Estamos en Guadalajara, en la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Juanito Morales dice: salud desde Tehuacán, Puebla, iglesia, Las Palmas, hermoso testimonio, Dios le pague, hermano. Dios bendiga al hermano Juanito Morales allá en Tehuacán, una iglesita muy bendecida, hermanos, por Dios. Yo la conocí cuando había una iglesita, ya hay 2 o 3. Dios bendiga Tehuacán, Puebla, en el nombre del Señor. Olga L. Ambriz Ángeles, la paz de Dios. Qué bella historia, dice. Dios le pague. Dios bendiga a la hermana Olga. No dice de qué parte del país o del mundo habla, pero Dios la bendiga con su familia en el nombre del Señor. Pita Pérez, hermoso testimonio. Saludos desde el batallón de Palmerito, Tochapan, Puebla. Tu hermano estuvo de ministro 2 veces en Puebla, en Río Valiente y en Negrete también. Un estado muy bendecido de Dios, a quien el apóstol, cuando inauguró Houston, el apóstol Samuel Joaquín invitó a todos los ministros, nos invitó para que estuviéramos ahí en Houston en la inauguración. Puebla, muy estimado por los apóstoles, muy bendecidos de parte de Dios. No hace mucho ahí se presentó, hace 4, 5 o 6 años, el apóstol Nazón Joaquín, ahí en el ecosantuario, un hermoso santuario también que fue construido para la gloria de Dios. Bien, vamos a otros, hermanos, otro testimonio. El tiempo, hermanos, avanza. Este testimonio, hermanos, es del apóstol Samuel Joaquín Flores. Sucedió, hermanos, en una gira que él, hermanos, andaba
por el estado de Coahuila. Coahuila. De aquí de Guadalajara a Coahuila son las 12 horas. Tu hermano estuvo ahí en Matamoros y en Gómez Palacio también, del ministro. Unas 12 horas hacíamos de aquí, hermanos, a Torreón, a Coahuila. Y en esa gira, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, pues llegó 3, 4 días antes, hermanos, para... Siempre él llevaba un grupito de hermanos, ministros, encargados. Y hermanos, ya desde el miércoles, jueves nos mandaba algunas iglesitas para que las invitáramos para el domingo, la dominical. En la iglesia grande había una grande reunión y pues, ahí cerquita de Torreón, el mismo Torreón, hay algunas iglesitas, hasta la Moderna. Ya fuera de Torreón, pues también hay varias iglesitas. Está mismo Gómez Palacio, está pegadito. Y luego ahí está Lerdo también. Está Santa Fe, parece que se llama otra iglesita. Hay varias iglesitas, hermanos, ahí. En esa se llama la comarca lagunera. Entonces él en las giras nos divide, ustedes dos se van a tal iglesita para que la inviten, que vengan el domingo, ustedes se van a esta otra y ustedes a otra, que el domingo va a haber aquí reunión en la escuela dominical y ya nos mandaba para estar en un día, 2 días en las oraciones, invitando a las iglesitas para que fueran, hermanos, a su presentación el domingo en la escuela dominical. Pero, hermanos, estando ahí él, preparándose para, hermanos, llevar la escuela dominical en un domingo en su presentación ante la iglesia de Carolinas, es la iglesia de Carolinas en Torreón, y las iglesitas que iban, hermanos, a venir también de otras partes, ahí pegadas, para estar, hermanos, en la escuela dominical, estando en su preparación, por decir, 2 días antes del domingo de la escuela dominical, le hablan, hermano, por teléfono. Recibe una llamada a su teléfono de Monterrey, Nuevo León. Le llaman al apóstol de Monterrey, Nuevo León. De ahí de Torreón a Monterrey serán unas 6, 8 horas de camino por la carretera. Pero le dan una mala noticia. Hermano Samuel, su hijo, Asael Joaquín, se acaba de accidentar. Salió de Monterrey en su automóvil, iba a Nuevo Laredo, él y su esposa, su familia, y saliendo de Monterrey había una parte, hermanos, de muchas curvas antes de hallar la línea recta que vaya a Nuevo Laredo. Hay varias curvas, ahí ha habido muchos accidentes y en esas curvas se accidentó. Se accidentó de una forma muy grave, hermanos. Él iba en el lado del copiloto y ante el choque que hubo, salió despedido el hermano Sael, se quebró el vidrio del parabrisas y salió, hermanos, hacia adelante, chocar la cabeza con la carretera. Se le abrió, hermanos, toda la cabeza, tuvo un muy grave accidente. Y le hablaron al apóstol Samuel Joaquín de ese grave accidente. Y el apóstol guardó, hermanos, silencio con los ministros que en esa vez, hermanos, le acompañamos en esa gira. Guardó silencio, pero sí le dijo a la hermana Eva, su esposa, mira, dice, me hablaron de Monterrey que Asael, nuestro hijo, sufrió un grave accidente, que ya no dan esperanzas de vida. Ve, dice, yo
no puedo ir, tengo mi compromiso con la iglesia, me voy a presentar el domingo. Y aunque sea mi hijo, tengo que cumplir primero con la iglesia. Ahí te alcanzo. Y ya después que me presente aquí, que haga mi presentación, voy yo también. Dice, pero vete a ver qué hay, a ver qué haces, a ver cómo estuvo. Vete. Y la manda, hermanos, a la hermana Eva en un automóvil, eh, con algunas dos hermanas también de las que le ayudaban en las giras de confianza, la manda, hermanos, que se vaya a Monterrey para que vea lo del accidente de su hijo Asael Joaquín. Y él, hermanos, lo que es un siervo de Dios. Ahí se estuvo, hermanos, en Torreón todo el sábado. Y el domingo a las 10 de la mañana, sabiendo él del accidente de mucha gravedad de su hijo, se presentó él en la escuela dominical. Ante templo lleno, atrio, ahí hay un atrio muy grandecito lleno, y a veces hasta en la calle, hermanos, se quedaban hermanos, porque ahí se juntaron, yo pienso que algunas 10 iglesitas pequeñas, la más grande es Carolina, la moderna tendría unos 20, 30 hermanos. Algunas otras igual, había una que estaban cerca de unos panteones y así le decían la iglesia de los panteones, también unos 20, 30 hermanos. Yo las conocí, Matamoros, 40, 50 hermanos. Pero se llenaba el templo, la glorieta, y a veces se ocupaba es una avenida doble, a veces se ocupaba solo un carril y se dejaba el otro libre. Se presenta el varón de Dios ante la iglesia, ante los hermanos, habla en toda la escuela dominical como muy tranquilo. Dios le dio mucha fortaleza al apóstol Samuel Joaquín. Cuando termina, hermano, la escuela dominical, que se despide ya de la iglesia, pues siempre en las giras, al despedirse él, algunos nos quedábamos atendiendo, algunos hermanos que nos preguntaban algo o para alguna cosa, pues luego ya nos veníamos a donde se le ofrecía a él una comidita, un aperitivo, un desayunito. A veces hasta esa hora desayunaba, saliendo de la escuela dominical a las 12. Y ya pues nos veníamos. Cuando ya, hermanos, él está ahí, hermanos, ya no quiso, hermanos, el apóstol desayunar o comer, no quiso. Ya nos dio el testimonio, dice, hermanos, dice, ahorita inmediatamente me voy a Monterrey. Mi hijo Asael sufrió un accidente muy grave, dice. Yo no quise decirle, no quise alarmarlos, quise terminar mi compromiso aquí con la iglesia de llevar la escuela dominical. Pero ya terminé mi compromiso, ya le hablé a la iglesia, ya ustedes se quedan aquí para 2, 3 días para que sigan animando a la iglesia, hablándole a la iglesia. Dice, pero yo me voy a ver qué es lo que está pasando con mi hijo hasta ahí. Y se fue el apóstol en su carrito, acompañado de algunos hermanos del hermano Eva. El hermano Eva ya estaba en Monterrey, de algunos hermanos que él quería que fueran con él. A veces andaban hermanos de su familia, hermano Joaquín Chi, hermano Cornelio Mosqueda, eran de su familia, y se fue. Ya después la hermana Eva nos dio este testimonio que estoy dando yo. Hermana Eva García de Joaquín dio este testimonio. Llegó el apóstol a Monterrey y ya le informaron de los hechos, de la gravedad, de lo que había sucedido, de que el accidente fue fatal, el accidente fue de muerte, que ya su hijo Asael pues estaba ya su cuerpo nada más para que los familiares fueran a identificarlo,
pues para entregárselo ya para el sepelio, para el entierro. Ya el apóstol Samuel y la hermana Eva se dirigen ya, hermanos, a ese hospital para ya identificar el cuerpo del hermano Asael, que había sufrido el grave accidente. Todo esto se le desbarató la cabeza, hermanos. Muchas fracturas, en fin. Al pegar en el pavimento, pues salió despedido y pegó en el pavimento. Cuando ya, hermanos, llegan, los acompañaron algunos médicos de los que están ahí, pues, para eso, de guardia, para llevarlos a donde estaba el cuerpo del hermano Asael. Los acompañaron algunos médicos de ahí, de ese hospital. Y ya, hermanos, llegaron donde estaba el cuerpo del hermano Asael. Y pues al verlo, al ver ese cuerpo, hermano, ya sin vida, el apóstol Samuel sin duda se entristeció. La hermana Eva, pues era su mamá. Siempre las mamás resienten más que el padre. Pero ahí, hermanos, Dios usó a la hermana Eva, su amor de madre, su amor a su hijo, hermanos, Asael, era su hijo. Ya estaba casado, ya tenía un niño o niña, ya había sido padre. Ese amor de madre le hizo decirle al apóstol Samuel Joaquín, ella creía en el apóstol Samuel Joaquín, lo había visto hacer muchos milagros en muchas partes de la tierra. Aquí mismo en Guadalajara hemos hablado de una hermana que llevaba a su niño muerto en un saludo y al tocarlo el varón de Dios, el niño empezó a llorar. Y así muchos milagros. El hermano Eva siempre andaba con él. En todas las giras andaba con él. Yo lo recibí muchas veces y tenía uno que estar preparado para también recibir a la hermana Eva y muchos años también a la hermana Elisa Flores, que lo acompañaba también en las giras, porque quedó viuda la hermana Elisa Flores. También duró muchos años y el apóstol la traía casi en todas las giras. Bien. Ya la hermana Eva, con ese amor de madre, le dice al apóstol Samuel Joaquín, sin duda al oído, para que él oyera. Samuel dice, es tu hijo, dice, tú puedes. Así le dijo el hermano Eva. Samuel era su esposa. Ella creía en el apóstol, sabía todo lo que el apóstol podía hacer, porque tenía la autoridad de Dios. Y le dice esas palabras. Samuel dice, tú puedes, es tu hijo. Y el apóstol, al oír las palabras de aquella entristecida madre, hace uso de la autoridad que Dios, hermano, le había dado. Y delante de aquellos médicos que estaban ahí, pues que lo llevaron para que identificara el cuerpo, le habla a aquel que ya no tenía vida y le dice, fíjate las palabras que le dijo, hijo, si tú me oyes, dice, levanta la mano derecha. Esas palabras le dijo, hijo, si tú me oyes, levanta la mano derecha. Y aquel cuerpo, hermanos, ahí inerte en aquella camilla, en aquella mesa, empezó, hermanos, a tratar de levantar la mano derecha. Mostró signos de vida. Hizo la lucha para mover, no así, no, no estaba en sus sentidos ni al 100%, pero hizo la lucha a mover la mano derecha. Cuando los médicos
miraron que empezó a mover la mano derecha porque el apóstol Samuel hablaba recio, y los médicos alcanzaron a oír lo que le dijo pues a aquel cuerpo: si me oyes, hijo, levanta la mano derecha. Los médicos se abalanzaron, hermanos, inmediatamente hacia aquel cuerpo. Tiene vida, dice. Está vivo, dice. Trató de mover la mano, dice. Y se abalanzaron, hermanos, hacia él. Ya, hermanos, lo sacaron y lo llevaron ya, hermanos, a un cuarto para atenderlo entre los médicos. Volvió a la vida el hermano Asael por las palabras del apóstol. Las palabras apostólicas de autoridad, de autoridad. Ya empezaron los médicos a ponerle pues sueros, ya al ver que había mostrado signos de vida. El hermano Asael Joaquín al 100% no se alivió, pero sí un 60-70%. Muchos de nosotros lo conocimos, lo veíamos que lo traían en su sillita de ruedas, porque de aquel hospital salió, se lo trajo el apóstol aquí a Guadalajara, y aquí, hermanos, siguió pues, hermanos, de médicos, pero hermanos, ya, hermanos, compuesto, hablaba, comía, se movía. Si bien ya no pudo, hermanos, andar como cualquiera de nosotros, en su sillita de ruedas lo llevaban a la iglesia, lo sacaban allí. Duró con vida, hermanos, varios años todavía el hermano Asael Joaquín. No hace mucho se acaban de sepultar porque durmió, hermanos, en el Señor. Durmió en el Señor. De ahí, de la enfermedad del hermano Asael, el apóstol Samuel dijo que se hiciera todos los días una consagración a las 8 de la noche. Esa consagración, así empezaron las consagraciones de 8, por la necesidad que tenía el apóstol de que su hijo se había accidentado, y orar por él. Muchos años duramos en esa consagración orando por el hermano Asael Joaquín, hijo del apóstol Samuel Joaquín. Ahí fue cuando se inició la consagración de 8, que ahora sigue por una necesidad, digamos, mayor, ya no por un hijo del apóstol, ahora por el apóstol del Señor. Pero ahí el apóstol empezó las consagraciones de 8 de la noche por la enfermedad de su hijo Asael. Testimonio, hermanos, también para la honra y la gloria del Señor. Muchos fuimos testigos de ese milagro, fuimos testigos de la vida del hermano Asael, platicábamos con él, lo saludábamos, incluso el hermano Asael, un día ya estando un poco mejor, el apóstol Samuel Joaquín lo presentó para que le agradeciera a la iglesia esa oración de 8 de la noche, porque ya había mejorado muchísimo. Fuimos testigos porque él habló aquí en la iglesia de Guadalajara, para la gloria del Señor. Hay algunos otros mensajes. Alejandro Sánchez Valencia, Dios lo bendiga. Dios bendiga la doctrina, dice. Mari Vázquez, Dios le pague, hermano, soy de Río Valiente, hermoso testimonio, allá en Puebla. Ya estuvimos hace años, Dios bendiga Río Valiente, ya tienen un hermoso templo ahí, en la carretera principal de Río Valiente. Dios los bendiga. María Guiván, qué hermoso testimonio verdadero del apóstol Aarón, que duerme en el descanso de los justos. Dios bendiga a la hermana María Guiván. María Candelario, gloria al Señor. Gloria al Señor, hermana. Dios también la bendiga en el nombre de Cristo el Señor. Se ha llegado, hermanos, la hora del final. Deseamos, pueden buscar este testimonio
HPTV Internacional, HPTV Vivencias. Es un canal que tenemos ya de puros testimonios de tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Todo haya sido para la honra y la gloria del Señor. HPTV Internacional agradece a todos los hermanos, a todas las hermanas, les agradece este día que hayan sintonizado este canal de la iglesia. También tu hermano Cirilo Ramírez agradece a todos los hermanos, los que han visto el programa, los que lo mirarán después. Agradecemos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. También agradecemos a los hermanos Larios, al hermano Abisaí que está, a mi nieta que está acá. Quiero también en estos días vamos a dar un testimonio de un milagro que le sucedió a un hermano obrero, un hermano ya ministro, que se llama Dan, allá en Suecia. Vamos a dar dentro de unos días ese testimonio para que estén al pendientes en el nombre del Señor Jesús. Suecia, allá en Europa. Todo sea para la gloria del Señor. La paz de Dios sea con ustedes. Dios los guarde y Dios los bendiga en su santo y en su bendito nombre.